Antes que nada, un cordial saludo a la docente Margarita Elioscategui Peña del curso Prácticas en Obstetricia 1. El día de hoy veremos lo que es la historia de la obstetricia en América Latina. Somos el grupo 4 y las integrantes son Pareja Betancourt Carmen Teresa, Zamora Álvarez María Fe Dafne Dalila, Ortega Díaz Melina Yamilé, Oman Cosio Yadira Ivana Leticia, Pedraza Mejía Ashi Daisy y González Arrieta Carmen Cielo Ruth. Como ya mencioné anteriormente, veremos lo que es la historia de la obstetricia. Cómo fue el parto antiguamente, solitario y en cuclillas, en la antigüedad, según la Biblia, en Egipto y Mesopotamia, en Edad Media en España, en el Renacimiento en Francia y España, las matronas en el siglo XVIII y XIX, España en los siglos XVIII y XIX, matronas en el siglo XX, en Inglaterra, Estados Unidos y España, la obstetricia actual en Chile y la historia de la obstetricia en América Latina en Perú, que se dividieron en la época preincaica, incaica y republicana. El parto. Se asume que el parto en épocas remotas ocurría en forma solitaria, sin ayuda, muy riesgoso, sin asistencia alguna, en retiro, expuestas a la agresividad del entorno, clima, geografía y en particular a la de animales y fieras, lo cual tal vez obligaba a la mujer a controlar el dolor, a parir sin gritar para no quedar expuestas ellas, ni sus hijos a ser descubiertos, así como lo hacen las hembras de otras especies. El trabajo de la matrona en la antigüedad. En la Biblia, el conocimiento concreto de las primeras parteras lo tenemos a través de la Biblia, donde existen citas textuales que hacen referencia al trabajo de la partera. La primera cita alude al parto complicado de Raquel, esposa de Jacob, que fallece por las dificultades del parto. La última cita recoge la forma de parir las mujeres hebreas, sobre 2 piedras y el nombre de 2 parteras, Cifra y Púa. Fueron requeridas por el faraón para que dieran muerte a los recién nacidos varones, dejando con vida a las niñas. En los evangelios apócrifos, el primero de ellos, denominado Evangelio del Pseudo Mateo, que se incluye dentro de los apócrifos de la Natividad, tiene una finalidad teológica: defender el honor de María, particularmente en lo que se refiere a su concepción y partos virginales. El siguiente texto, extraído del Liber de Infantia Salvatoris, incluido el conjunto de los denominados apócrifos de la infancia, tiene la pretensión de llenar las lagunas que los evangelios canónicos y los mismos apócrifos de la Natividad dejaron en torno a la adolescencia de Cristo. Por tanto, en un acontecimiento histórico tan relevante como es el nacimiento de Jesús, se halla presente una comadrona en Egipto. En la civilización egipcia se sabe que tanto el médico como la comadrona eran profesiones libres. Se piensa que la enseñanza de estos profesionales estaba basada en la experiencia práctica que se iba adquiriendo al estar junto con otro más experimentado. Entre estos tenemos el papiro de Ebers, que es auténtico tratado ginecológico donde se describe desde la predicción de embarazo, la aceleración del parto, hasta el pronóstico del recién nacido, según su llanto y forma de sustentar la cabeza. También tenemos el papiro de Cajun, descubierto a fines del siglo XIX por Sir Flinders Petrie cerca de Fayum. Consiste de 3 páginas con 34 anotaciones sobre el tratamiento de enfermedades del útero y vagina y métodos de diagnóstico de embarazo y determinación prenatal del sexo. Otro papiro, el de Waskar, describe cómo calcular la fecha probable de parto y los utensilios e instrumentos que facilitan el mismo, sillas, recipientes, entre otros. Se sabe que los egipcios desarrollaron conocimientos considerables en cuanto al uso de drogas y fármacos e instrumentos quirúrgicos, propios de una cirugía incipiente. De la comadrona de esta época se puede afirmar que era una profesional admitida y reconocida en el arte del parto, incluso entre la realeza, siendo excluido el médico varón de esa práctica, salvo como ejecutor de la obstetricia destructiva. Las mujeres parían en las denominadas casas de parir o cámaras de parir, también llamadas sitio de la silla de parto. Las paredes se adornaban con frescos
en los que se representaban diferentes escenas relacionadas con embarazo y parto. El parto se producía en posición sentada, para lo cual diseñaron sillas especiales. En Mesopotamia, la mujer parturienta era aislada por considerarla impura. La primera regulación conocida sobre medicina aparece en el Código de Hammurabi, 1700 a.C. Entre ellos primaba una condición sobrenatural de la enfermedad, y esta era un castigo impuesto por diferentes demonios. El médico, para poder curar al enfermo, lo primero que debía identificar era cuál de los 6.000 posibles demonios era el causante del problema. Grecia. La medicina griega se provee de los conocimientos egipcios sobre embarazo y parto. En la Grecia clásica, las comadronas o mayai, parteras, gozaban de elevada dignidad y alto reconocimiento social. Durante el parto que se realizaba en casa, la comadrona usaba la silla obstétrica, drogas como la artemisa para acelerar el parto, ejercicios respiratorios para disminuir el dolor, masajes vaginales con aceite para facilitar el alumbramiento, usaban el tacto vaginal y describían la morfología del útero grávido. 2 siglos más tarde, el panorama cambió y como consecuencia, la actitud respetuosa hacia las comadronas fue cambiando para dar paso a los hombres de ciencia, quienes fueron los encargados de asistir los partos y proscribiendo de alguna manera los cuidados de las mujeres. Roma. Tras el auge de la medicina griega, aparecerá la romana, heredera de sus conocimientos. La cultura romana favoreció sobremanera la entrada de la mujer en la ciencia y principalmente en la medicina. Las escuelas médicas estuvieron abiertas a las mujeres. Existen abundantes referencias a escritos de ginecología y obstetricia hechos por mujeres. Olimpia, Elefanti, Aspasia, Cleopatra, médica romana con su Harmonia Gineacorum, de la que parece que se sirvió Sorano de Éfeso, el padre de la obstetricia. Su experiencia la dejó en un libro llamado El arte obstétrico. Con él se pretendía elevar los conocimientos de médicos y comadronas. Escribe su primer manual para comadronas llamado De Morbis Mulierum, en el cual hace indicaciones sobre las cualidades físicas y espirituales que debía poseer la comadrona. También describe detalles anatómicos fundamentados en disecciones post-mortem, posiciones fetales, versión podálica, maniobras de extracción, protección del perineo y cuidados del recién nacido. Los cuidados durante el embarazo y el parto, entre ellos los ejercicios respiratorios y físicos, también estaban asociados a cultos religiosos. Además, recomienda la forma en que la matrona debía dirigirse a la paciente para transmitir confianza y serenidad ante situaciones de peligro. Parteras en la Edad Media. Es en la Edad Media cuando se produce claramente un divorcio entre la medicina y la cirugía. La cirugía quedó subordinada a la medicina y la práctica quirúrgica fue quedando en manos de barberos y sangradores. Durante este periodo sigue existiendo un conocimiento popular de los temas relacionados con el parto. Esta forma de transmisión del conocimiento y del saber puso a la matrona en situaciones de destierro y riesgo para su vida, acusada de magia, brujería y superstición durante mucho tiempo. No obstante, existían en la Edad Medieval parteras de alto nivel para la asistencia de mujeres de la alta nobleza y otras que se dedicaban a cubrir las necesidades de las mujeres más desfavorecidas y pobres. La práctica de la medicina fue prohibida en Europa en el siglo XII para las mujeres y los judíos, quedando circunscrita a los conventos. En medio de este oscurantismo medieval surge un foco de resistencia en la escuela de Salerno, donde las mujeres practicaban medicina y cirugía, como Trótula y las damas de Salerno, que fueron quienes ayudaron a que se produjera el renacimiento médico. Las parteras fueron aborrecidas por el cristianismo debido a su relación con la sexualidad, la reproducción y los cultos paganos que practicaban en frontal oposición con el cristianismo. La cruzada religiosa y el desprecio por las mujeres llegó al culmen cuando emerge el libro Malleus Maleficarum, publicado por 2 monjes dominicos, Jacob Sprenger y Heinrich Kramer, producto de un delirante y sádico puritanismo. España, 1258. En el periodo medieval, las Cortes de Valladolid dictaban ordenanzas para prevenir las mezclas de razas y prohibían a judías y moras a tener madres o hijos cristianos y a estas criar niños de padres israelitas o sarracenos. 1256 a 1263. En las famosas cantigas de Alfonso X el Sabio se aprecian escenas de comadronas atendiendo las labores de parto en diferentes situaciones y también en las famosas partidas. Siglo XIV. Una de las referencias literarias acerca de las parteras la encontramos en las obras más importantes del libro del Buen Amor de Juan Ruiz, Arciprés de Hita,
quien en su obra Libro de Cantares o Libro de Buen Amor alude a la partera. Siglo XV. A comienzos de este siglo, la función religiosa de bautizar a los recién nacidos en peligro de muerte es recogida en diversos textos. Es denominado bautismo condicionado en casos de niños asfixiados o deprimidos, tras un parto difícil o cuando se preveía la muerte del feto intraútero. 1416 a 1458. El monarca Alfonso V, conocido como el Magnánimo, pide a la corte de Castilla que le envíen a la matrona María Otto con ocasión del parto de su esposa doña María de Castilla. 1452. Una de las primeras ocasiones en las que se cita a una matrona en un lugar destacado es en el nacimiento de Fernando II de Aragón. Siglo X. A finales del siglo, el primer intento general de regular la formación de las matronas fueron los exámenes de parteras que de forma interrumpida realizó el Real Tribunal de Protomedicato. 1498. Los reyes católicos promulgaron una pragmática donde si se recogía la regulación de dicho oficio o arte de partear. En esta pragmática se obligaban a las parteras a pasar examen. 1576. La norma fue abolida en el siguiente siglo por el monarca Felipe II y de nuevo impuesta 2 siglos después, concretamente en 1750, y en Celestina de Fernando de Rojas, 1499, aparecen también referencias a las parteras. Parteras y comadronas en el Renacimiento, siglo XVI. Renacimiento de la obstetricia, el inicio de la obstetricia moderna al querer imponerse frente a la medicina escolástica, momento en que la medicina es llevada por el campo de la anatomía y la cirugía. La obstetricia se instituyó como especialidad lentamente, al principio desvalorizada, en manos de barberos que habían sido excluidos. Hicieron acopio de la experiencia acumulada por ellos, siendo las parteras excluidas. La obstetricia como ciencia empieza a ser establecida con el estudio de la anatomía humana y la fisiología de la reproducción. Siglo XI. Supondrá un renacimiento de las matronas. Esta nueva etapa en los ciudadanos maternales coincide con la publicación de una serie de libros concebidos para la educación de las matronas. Con la aparición de la imprenta, los libros médicos se hacen más accesibles y por primera vez estos se escriben en lenguas romances en vez de latín. Inglaterra. Supone una línea divisoria entre lo medieval y el mundo moderno. En esta se inician algunos procesos que culminan en el reconocimiento de las comadronas por parte del Estado, además del conflicto de roles como consecuencia de la entrada de los hombres en la asistencia al parto. 1557. El obispo de Canterbury otorgará la licencia a una matrona llamada Eleanor Pett. Entre sus funciones se encuentra la del bautismo en aquellos casos de recién nacidos o moribundos o demasiados enfermos. En Alemania, Francia, Holanda, Suiza e Italia, los médicos comenzaron a organizar y regular la actividad de las comadronas. Francia. Los cirujanos barberos que empezaron a practicar la obstetricia fueron llamados sages-femmes en culottes. Quizás los más famosos de todos fueron Ambrosio Paré, 1510-1590, quien recomendó la práctica de la cesárea en la mujer viva y no solo a la parturienta moribunda o fallecida, y en definitiva ayudó a que la obstetricia consiguiera una nueva dignidad. Siglo XVII. Durante el tiempo de Ambrosio Paré, que los hombres fueron de nuevo admitidos en las salas de parto. Sin embargo, la posición de los hombres como matrones permaneció controvertida y generó mucho debate en lo concerniente a los llamados man midwife u hombres parteros. No será hasta que este siglo que estos fueron aceptados en Inglaterra. En 1522, en Hamburgo, el Dr. Ward intentó estudiar el parto natural. Para ello se disfrazó de mujer para poder presenciarlo, y al ser descubierto fue quemado vivo en la hoguera. El siglo XVII, la irrupción de los hombres en la asistencia del parto en Inglaterra, que en un principio se llamaron hombres parteros, llegó a la mano de William Harvey y de la familia Chamberlain. En 1518, el estatus de los médicos también sufrió escrutinio y en Inglaterra estos fundaron su colegio. Una generación más tarde, los cirujanos y barberos se unieron para formar la United Company of Barber Surgeons. En España, en 1541, el primer texto en lengua o romance dedicado a la formación de las comadres o matronas, su título es Libro del arte de las comadres o madrinas y del regimiento de las preñadas y paridas y de los niños. Escrito por Damián Carbón, obra y su hipotética experiencia en el arte obstétrico.
dado que en la época la asistencia al parto por parte de los hombres estaba no solo prohibida, sino mal vista y penada. 1551. Otro texto interesante en la formación de las matronas es el Tratado sobre Partos, de Luis Lovera de Ávila. El texto no está dirigido especialmente a matronas, sino a los médicos y cirujanos de su época. Su autor, consciente del nivel científico del momento, justifica el uso de la lengua vulgar para hacerla llegar a una larga pléyade de médicos cirujanos romanticistas y comadrones. Las matronas en el siglo XVIII y XIX. La llegada del siglo XVIII contribuyó a un cambio en la forma de pensar y entender la vida. Es cuando la obstetricia primero y la ginecología después empiezan a tomar cartas de naturaleza como disciplina con fundación científica. En el siglo XVIII será de gran importancia para la obstetricia la cantidad de manuales que se generan para matronas como para cirujanos. Durante el siglo XIX el arte de las matronas se desarrolló lentamente hacia lo que se convertiría en la especialidad obstetricia y ginecología. España, siglo XVIII y XIX. Supone la consagración de la profesión de la matrona como actividad quirúrgica. En España, la obstetricia del siglo XVIII muestra un auge equiparable, facilitados por los contactos más directos de la medicina. En este siglo se empezó a utilizar el término matrona. Esta formación de las matronas inicia a finales del siglo XVIII en los colegios de cirugía. Ser matrona implicaba restringir las competencias que les habían sido propias para recomendar a cirujanos hombres. Las matronas en el siglo XX. En el siglo XX llegará la verdadera profesionalización de las matronas. Se asume que la instrucción y la investigación son partes para determinar un nivel de profesión. Inglaterra, la aprobación de Midwives por el Departamento en 1902, organización encargada de la supervisión en aquellas instituciones donde se imparten enseñanzas para las matronas. En Estados Unidos, los comienzos del siglo XX serán un periodo de intensa emigración hacia los Estados Unidos. Mayoría de los grupos emigrantes llevarán sus propias matronas. España. A partir del siglo XX se produce en España una continua reestructuración de los estudios de matrona para adaptarse a todos los cambios que se producen tanto en el ámbito sanitario como político. El progreso obstétrico en el pasado junto a la medicina general ha mostrado múltiples ascensos y descensos, escalando pequeños y grandes peldaños. Desde aquel ayer en que se realizó la primera disección humana en la búsqueda de conocer las características del templo de la existencia de cada hombre, su cuerpo, hasta la incorporación del espéculo en la exploración genital. En las últimas décadas, la evolución de la medicina en general ha mejorado la prevención, el diagnóstico, manejo y pronóstico de las diferentes patologías. En Chile, la matrona como profesional se ha transformado desde aquella época de atención empírica al hoy en un pilar fundamental en la especialidad junto a los ginecólogos obstetras del país. Se desempeña con excelencia tanto en el sector privado como en el público, a nivel primario como secundario, en las salas y pabellones de obstetricia y ginecología, en las unidades de neonatología de urgencias gineobstétricas. El futuro, en los últimos 30 a 40 años, las interrogantes de siempre de la madre con relación a su feto han tenido mejores respuestas gracias al progreso del conocimiento, ciencia y tecnología. El perfeccionamiento de lo ya conocido como la ecografía 3D. Historia de la obstetricia en América Latina, Perú. Época pre-incaica. Ya se tenía conocimiento claro del embarazo como resultado de la relación sexual. Tenía mecanismos de planificación familiar y existían mujeres que ayudaban en el parto. La historia peruana revela que en el año 1025 a.C. se prescribía la hierba huitar-palo con el fin de aminorar el dolor de las parturientas. Época incaica. Los estudios nos muestran cuán antiguo en nuestro país y sus pobladores, y que su desarrollo en edades ha sido el ritmo del resto del mundo, igualándonos a civilizaciones tan antiguas como Egipto o Mesopotamia. Época republicana en 1821. Los partos eran atendidos en los domicilios por parteras aficionadas, con los riesgos que esto implicaba sin estudio científico y tecnológico. El 14 de agosto de 1826, el presidente Santa Cruz concedió la autorización de la creación de la Casa de la Maternidad para ejercer a la obstetricia en Lima, dirigida por la señora Paulina Benitar Cadeabú de Fessel, a fines de socorrer a las mujeres pobres en sus partos y formar parteras instruidas y hábiles para poder criar y educar a los niños hasta la edad de los 5 años.
Ahora vamos a hacer una retroalimentación sobre todo lo que nuestras compañeras han mencionado. En la antigüedad, las mujeres parían en cuclillas o con las piernas o nalgas apoyadas sobre las piedras. Ya en la Edad Media, la población campesina, o sea, las mujeres no tenían conocimientos empíricos, pero sí practicaban partos. Por otro lado, las personas nobles sí tenían a una comadrona para los partos. En la edad moderna, en esta época se empezó ya a utilizar más la palabra matrona y se reafirma la profesión como actividad quirúrgica. Ojo, estamos avanzando. En 1787 se dicta una ordenanza en donde se ordena que se instruya a las mujeres que quieran asistir a partos, es decir, cualquier persona que desee ayudar a asistir a los partos debería de instruirse, ¿no? Eso pasa en 1787. En la edad contemporánea, en 1804, Carlos aprobó una real cédula en donde se regulaban aspectos para tener el título de matrona. En la actualidad, en el siglo XX, son muchos los cambios en la estructura de las matronas. Vemos que la ciencia, la tecnología ha avanzado muchísimo. Hoy en día tenemos conocimientos mejor de los que hemos tenido antes, ¿no? Ya en la época preincaica también vemos que en esta época había mecanismos de planificación familiar y había mujeres que ayudaban en los partos, ¿no? Se prescribía una hierba llamada huitapayo para poder aminorar el dolor de las parturientas. En la época incaica, los estudios nos muestran cuán antiguo es nuestro país y sus pobladores y que su desarrollo en edades han sido el ritmo del resto del mundo, ¿no? En la época republicana, los partos eran atendidos en los domicilios por parteras aficionadas con los riesgos que esto implica, y en esas circunstancias llegan al Perú, que son provenientes de Europa, dos destacados profesionales en obstetricia, el doctor Juan Fessel y Benita Pauline Caudeu de Fessel, ¿no? Entonces, la conclusión de todo este tema es muy bonita, ¿no? Porque la evolución de esta carrera a lo largo de los años cambió gracias a la ciencia, pero eso sí, tampoco olvidemos los conocimientos que tuvieron antiguamente, ¿no? Entonces, gracias a eso tuvimos una noción y tenemos, hoy en día se puede llamar la carrera obstetricia.